Damas y caballeros, bienvenidos sean ustedes. Hoy estamos en la entrega número 10. Estamos llegando a la 10ª entrega ya del fabuloso libro El hombre en busca de sentido del doctor Viktor Frankl. El vocablo, tanto finis, tiene dos significados: final y meta alcanzar. El hombre que no podía ver el fin de su existencia provisional, tampoco podía aspirar a una meta última en la vida. Cesaba de vivir para el futuro en contraste con el hombre normal. Por consiguiente, cambiaba toda la estructura de su vida íntima. Aparecían otros signos de decadencia como los que conocemos de otros aspectos de la vida. El obrero parado, por ejemplo, está en una posición similar. Su existencia es provisional en este momento y, en cierto sentido, no puede vivir para el futuro ni marcarse una meta. Trabajos de investigación realizados sobre los mineros parados han demostrado que sufren de una particular deformación del tiempo, el tiempo íntimo, que es resultado de su condición de parados. También los prisioneros sufrían de esta extraña experiencia del tiempo. En el campo, una unidad de tiempo pequeña, un día, por ejemplo, repleto de continuas torturas y de fatiga, parecía no tener fin, mientras que una unidad de tiempo mayor, quizás una semana, parecía transcurrir con mucha rapidez. Mis camaradas concordaron conmigo cuando dije que en el campo el día duraba más que la semana, cuando paradójicamente era nuestra experiencia del tiempo. A este respecto, me viene al recuerdo la montaña mágica de Thomas Mann, que contiene unas cuantas observaciones psicológicas muy atinadas. Mann estudia la evolución espiritual de personas que están en condiciones psicológicas semejantes, es decir, los enfermos de tuberculosis, en un sanatorio, quienes tampoco conocen la fecha en que les darán de alta de ese lugar. Experimentan una existencia similar, sin ningún futuro, sin ninguna meta. Uno de los prisioneros que a su llegada marchaba en una larga columna de nuevos reclusos desde la estación al campo, me dijo más tarde que había sentido como si estuviera desfilando en su propio funeral. Le parecía que su vida no tenía ya futuro y contemplaba todo como algo que ya había pasado, como si ya estuviera muerto. Este sentimiento de falta de vida de un cadáver viviente se intensificaba por otras causas, mientras que, en cuanto al tiempo, lo que se experimentaba de forma más aguda era la duración ilimitada del periodo de reclusión. En cuanto al espacio, eran los estrechos límites de la prisión. Todo lo que estuviera al otro lado de la alambrada se antojaba remoto, fuera de alcance y de alguna forma irreal. Lo que sucedía afuera, la gente de allá, todo lo que era vida normal, adquiría para el prisionero un aspecto fantasmal. La vida afuera, al menos hasta donde él podía verla, le parecía casi como la que podría ver un hombre ya muerto que se asomara desde el otro mundo. El hombre que se dejaba vencer porque no podía ver ninguna meta futura, se ocupaba en pensamientos retrospectivos. En otro contexto, hemos hablado ya de la tendencia de mirar el pasado como una forma de contribuir a apaciguar el presente y todos sus horrores haciéndole menos real. Pero despojar al presente de su realidad entrañaba ciertos riesgos. Resultaba fácil desentenderse de las posibilidades de hacer algo positivo en el campo, y esas oportunidades existían de verdad. Ese ver nuestra existencia provisional como algo irreal constituía un factor importante en el hecho de que los prisioneros perdieran su dominio de la vida. En cierto sentido, todo parecería sin objeto. Tales personas olvidaban que muchas veces es precisamente una situación externa, excepcionalmente difícil, lo que da al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo, en vez de aceptar las dificultades del campo como una manera de probar su fuerza interior. No toman su vida en serio y le desdeñan como algo inconsecuente. Preferían cerrar los ojos y vivir en el pasado. Para estas personas, la vida no tiene ningún sentido. Claro está que solo unos pocos son capaces de alcanzar cimas espirituales elevadas, pero esos pocos tuvieron una oportunidad de llegar a la grandeza humana, aun cuando fuera a través de su aparente fracaso y de su muerte, hazaña que en circunstancias ordinarias nunca hubieran alcanzado. A los demás de nosotros, al mediocre y al indiferente, se les podrían aplicar las palabras de Bismarck: la vida es como visitar al dentista. Se piensa siempre que lo peor está por venir, cuando en realidad ya ha pasado. Parafraseado este pensamiento, podríamos decir que muchos de los prisioneros del campo de concentración creyeron que la oportunidad de vivir ya les había pasado, y sin embargo, la realidad es que se presentó una oportunidad y un desafío, que o bien
Se puede convertir la experiencia en victorias, la vida da un triunfo interno, o bien se puede ignorar el desafío y limitar a vegetar como hiciera la mayoría de los prisioneros. Spinoza, educador. Cualquier tentativa de combatir la influencia psicopatológica que el campo ejercía sobre el prisionero mediante la psicoterapia o los métodos psicohigiénicos debía alcanzar el objetivo de confiarle una fortaleza interior, señalándole una meta futura hacia la que poder volverse, de forma instintiva. Algunos prisioneros trataban de encontrar una meta propia. El hombre tiene la peculiaridad de que no puede vivir si no mira el futuro. Subspecie alternatis. Y esto constituye su salvación en los momentos más difíciles de su existencia, aun cuando a veces tenga que aplicarse a la tarea con sus 5 sentidos. Por lo que a mí respecta, lo sé por experiencia propia, al borde del llanto a causa del tremendo dolor. Tenía llagas terribles en los pies debido a mis zapatos gastados. Recorrí con larga columna de hombres los kilómetros que separaban el campo del lugar de trabajo. El viento gélido nos abatía. Yo iba pensando en los pequeños problemas sin solución de nuestra miserable existencia. ¿Qué cenaríamos aquella noche? Si como extra nos dieran un trozo de salchicha, convendría cambiarla por un pedazo de pan. ¿Debía comerciar con el último cigarrillo que me quedaba de un bono que obtuve hace 15 días? ¿Y poder cambiarlo por un tazón de sopa? ¿Cómo podría hacerme un trozo de alambre para reemplazar el fragmento que me servía como cordón de zapatos? ¿Llegaría al lugar de trabajo a tiempo para unirme al pelotón de costumbre o tendría que acoplarme a otro cuyo capataz tal vez fuera más brutal? ¿Qué podía hacer para estar en buenas relaciones con un capo? Con uno de estos capos determinados que pudiera ayudarme a conseguir trabajo en el campo en vez de tener que emprender a diario aquella dolorosa caminata. Estaba disgustado con la marcha de los asuntos que continuamente me obligaban a ocuparme, solo de aquellas cosas tan triviales. Me obligué a pensar en otras cosas. De pronto me vi de pie en la plataforma de un salón de conferencias bien iluminado, agradable y caliente. Frente a mí tenía un auditorio atento. Sentado en cómodas butacas tapizadas, yo daba una conferencia sobre la psicología de un campo de concentración, visto y descrito desde la mira distante de la ciencia. Todo lo que me oprimía hasta ese momento se objetivaba. Mediante este método logré cierto éxito. Conseguí distanciarme de la situación, pasar por encima de los sufrimientos del método y observarlos como si ya hubiera transcurrido, y tanto yo mismo como mis dificultades se convirtieron en el objeto de un estudio psicocientífico muy interesante que yo mismo he realizado. ¿Qué dice Spinoza en su Ética? Affectus. Qui passio est disinti esse passio simultaque ius claram est ditarum formamus idem la emoción que constituye la emoción que constituye un sufrimiento deja de serlo tan pronto como nos formamos una idea clara y precisa del mismo. Ética, quinta parte. Sobre el poder del espíritu, la libertad humana, fase 3. El prisionero que pedía la fe en el futuro ya la había perdido. En su futuro estaba condenado con la misma pérdida de fe que en el futuro perdía a sí mismo. Su sostén espiritual se abandonaba y decaía y se convertía en el sujeto del aniquilamiento físico y mental. Por regla general, este se producía de pronto, en forma de crisis cuyos síntomas eran familiares al recluso con experiencia en el campo. Todos temíamos este momento, no ya por nosotros, lo que no hubiera tenido importancia, sino por nuestros amigos. Solía comenzar cuando una mañana el prisionero se negaba a vestirse y a lavarse o a salir fuera del barracón. Ni las súplicas, ni los golpes, ni las amenazas surtían ningún efecto. Se limitaba a quedarse allí, sin apenas moverse. Si la crisis desembocaba en enfermedad, se oponía a que lo llevaran a enfermería o a hacer cualquier cosa para ayudarse. Sencillamente se entregaba y allí se quedaba tendido sobre sus propios excrementos sin importarle nada. Una vez presencié una dramática demostración del estrecho nexo entre la pérdida de la fe en el futuro y su consiguiente final. El jefe de mi barracón, compositor y libretista bastante famoso, me confió un día: «Me gustaría contarle algo, doctor. He tenido un sueño extraño. Una voz me decía que deseara lo que quisiera, que lo único que tenía que hacer era decir lo que quería saber y todas mis preguntas tendrían respuesta. ¿Quiere saber lo que le pregunté? Que me gustaría conocer cuando terminara para mí la guerra. Ya sabe lo que quiero decir, doctor. Para mí.
Quería saber cuándo seríamos libertados nosotros nuestro campo y cuándo tocaría a su fin nuestros sufrimientos. ¿Y cuándo tuvo usted ese sueño? Le hice la pregunta. En febrero de 1945. Él me contestó. Por entonces estábamos a principios de marzo. ¿Y qué le contestó la voz? Furtivamente me susurró. El 30 de marzo, cuando F me habló de aquel sueño, todavía estaba rebosante de esperanza y convencido de que la voz de su sueño no se equivocaba. Pero al acercarse el día señalado, las noticias sobre la evolución de la guerra que llevaban los mensajeros a nuestro campo no hacían suponer la probabilidad de que nos liberaran en la fecha prometida. El 29 de marzo y de repente F cayó enfermo en una fiebre muy alta. El día 30 de marzo, el día que la profecía le había dicho que la guerra y el sufrimiento terminarían, para él cayó un estado de delirio y perdió la conciencia. El día 31 falleció. Según todas las apariencias, murió de tifus. Los que conocen la estrecha relación que existe entre el estado de ánimo de una persona, su valor y sus esperanzas, o la falta de ambos, y la capacidad de su cuerpo para conservarse inmune, saben también que si repentinamente pierde la esperanza y el valor, ello pueda ocasionar la muerte. La causa última de la muerte de mi amigo fue que la esperada liberación no se produjo, y esto le desilusionó totalmente. De pronto, su cuerpo perdió resistencia contra la infección, tifoidea latente. Su fe en el futuro y su voluntad de vivir se paralizaron y su cuerpo fue presa de la enfermedad. De suerte que sus sueños se hicieron finalmente realidad. Las observaciones sobre este caso y la conclusión de que ello pueda extraerse concuerdan sobre cómo algo de lo que el médico jefe del campo me llamó la atención. La tasa de mortandad semanal en el campo aumentó por encima de todo lo previsto desde las Navidades de 1944 al año de 1945. A su entender, la explicación de este asunto no estaba en el empeoramiento de nuestras condiciones de trabajo, ni en una disminución de la ración alimenticia, ni en un cambio climatológico, ni en el brote de nuevas epidemias. Se trataba simplemente de que la mayoría de los prisioneros había abrigado la ingenua ilusión de que para la Navidad les liberarían. Según se iba acercando la fecha sin que se produjera ninguna noticia alentadora, los prisioneros perdían su valor y les venció el desaliento. Como ya dijimos antes, cualquier intento de restablecer la fortaleza interna del recluso bajo las condiciones de un campo de concentración pasa antes que nada por el acierto de mostrarle una meta futura. Las palabras de Nietzsche: quien tiene algo para vivir o el por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Pudieran ser la motivación que guía todas las acciones psicoterapéuticas y psicohigiénicas con respecto a los prisioneros, siempre que se presentaba la oportunidad. Era preciso inculcarles un porqué, una meta de su vivir, a fin de endurecerles para soportar el terrible como de su existencia. Desgraciado de aquel que no viera ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y, por tanto, ninguna finalidad en vivirla. Ese estaba perdido. La respuesta típica que solía dar este hombre a cualquier razonamiento que tratara de animarle era: ya no espero nada de la vida. ¿Qué respuesta podemos dar a estas palabras? La pregunta por el sentido de la vida. Lo que la verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y, después, enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino de la vida espera algo de nosotros. Tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el significado de la vida y, en vez de ello, pensar en nosotros como en seres quienes la vida inquiere continua e incesantemente. Nuestra contestación tiene que estar hecha no de palabras ni tampoco de meditación, sino de una conducta y una actuación rectas. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo. Dichas tareas, y consecuentemente el significado de la vida, difieren de un hombre a otro, de un momento a otro, de modo que resulta completamente imposible definir el significado de la vida en términos generales. Nunca se podrá dar respuesta a las preguntas relativas al sentido de la vida con argumentos espaciosos. Vida no significa algo vago, sino algo muy real, algo real y concreto que configura el destino de cada hombre, destino y único en cada caso. Ningún hombre ni ningún destino pueden compararse a otro hombre o a otro destino.
Ninguna situación se repite y como uno exige una respuesta distinta. Unas veces la situación en que el hombre se encuentra puede exigirle que emprenda algún tipo de acción. Otras, puede resultar más ventajoso aprovecharla para meditar y sacar las consecuencias pertinentes. Y a veces, lo que se exige al hombre puede ser simplemente aceptar su destino y cargar con esa cruz. Cada situación se diferencia por su unicidad y en todo momento no hay más que una única respuesta correcta al problema que la situación plantea. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar dicho sufrimiento, pues esa es su sola y única tarea. Ha de reconocer el hecho de que incluso sufriendo, él es el único y está solo en el universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. Su única oportunidad reside en la actitud que adopte al soportar su carga. En cuanto a nosotros, como prisioneros, tales pensamientos no eran especulaciones muy alejadas de la realidad. Eran los únicos pensamientos capaces de ayudarnos, de liberarnos de la desesperación, aun cuando no se vislumbrara ninguna oportunidad de salir con vida. Ya hacía tiempo que habíamos pasado por la etapa de pedir a la vida un sentido tal como el de alcanzar alguna meta mediante la creación activa de algo valioso. Para nosotros, el significado de la vida abarcaba círculos más amplios, como son los de la vida y la muerte, y por este sentido era por el que luchábamos. Sufrimientos como presentación. Una vez que nos fue revelado el significado del sufrimiento, nos negamos a minimizar o aliviar las torturas del campo a base de ignorarlas o de abrigar falsas ilusiones, o de alimentar un optimismo artificial. El sufrimiento se había convertido en una tarea de realizar y no queríamos volverle la espalda. Habíamos aprendido las oportunidades de logro que se ocultaban en él, oportunidades que habían llevado al poeta Rilke a decir «We billies of suffer», ¿por cuánto sufrimiento hay que pasar? Rilke, es decir, habló de conseguir mediante el sufrimiento donde otros hablan de conseguir por medio del trabajo.